Un nuevo capítulo de Contrapuntos TDF. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes del otro lado lo conocen, lo ven en las redes sociales, en algunos sitios en particular. Nada más ni nada menos que las noticias falsas, los fake news, las cuentas truchas, estos sitios anónimos. Gabriel. La desinformación o la fake news se ha convertido en una herramienta estándar en Tierra del Fuego para perseguir dirigentes opositores y también para perseguir periodistas. Ya no necesitan los factores de poder influir solamente en los medios de comunicación tradicionales. Utilizan ahora las redes sociales y se aprovechan de los llamados algoritmos, ¿no? Que son esos mecanismos, esos programas que tienen las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente reciba la información que coincide con sus prejuicios. Y utilizan entonces esa base de circulación para que todo este tipo de noticias llegue a casi todos los hogares de Tierra del Fuego. De eso vamos a hablar hoy también. Bueno, ¿cómo se hace para difundir una noticia falsa o una fake news? Bueno, las posibilidades son casi ilimitadas con la tecnología actual. Basta abrir un sitio web anónimo o también una cuenta en las redes sociales. Lo más común es utilizar Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook ofrece posibilidades para replicar una noticia falsa pagando dinero, muy poco dinero, y posibilitando que un sitio marginal que ve muy poca cantidad de gente termine en casi todos los hogares de Tierra del Fuego. ¿Cómo se complementa esta distribución de noticias falsas? A través de los llamados trolls. Los trolls son ejércitos de punteros políticos que lo que hacen es tomar la noticia ya publicada y replicarla en otras redes sociales o en la misma red social. En general eligen grupos como los grupos de clasificados donde hay mucha gente, insertan esa nota y muchos desprevenidos lo que hacen es confundir esa noticia como si proviniera de una fuente de información confiable. Así, un sitio marginal, un sitio anónimo, termina distribuyendo noticias a toda la provincia. Importante aclarar que es un sistema, no son acciones aisladas. No es una persona enojada con un funcionario, con un periodista o con un dirigente social o sindical. Es un sistema que además está profesionalizado, pagado con lo que se llama la caja negra de la política. No es el voluntarismo. Bueno, en Tierra del Fuego hay ejemplos muy claros y conocidos. Por ejemplo, tenemos sitios que hay responsables de atrás con nombre y apellido, cuentas anónimas falsas en Facebook que operan como si fueran diarios digitales con la idea de engañar a la gente, y después troll. ¿Qué es un troll? Es una cuenta trucha que se puso una foto que no corresponde y que construyó un nombre. Voy a ir de atrás para adelante. Un super troll que opera sobre todo en la ciudad de Río Grande es Juanpi Cerda. No hay una persona real. Adoptaron ese nombre y alguien opera políticamente, en este caso, contra la Municipalidad de Río Grande y particularmente contra el intendente Martín Pérez y varios de sus funcionarios. Algo similar sucedió el año pasado, que motivó una denuncia penal en Ushuaia. Lo mismo contra la gestión del intendente Woto y algunos integrantes de su gabinete. En cuanto a las páginas truchas anónimas de Facebook, entre las más reconocidas están, por la cantidad de mentiras y de daño que pretenden provocar, Alerta TDF, El Derrape Noticias, TDF Opina, Austral Noticias, y había un sitio, después lo vamos a explicar muy bien cómo funcionaba Guanaco Sur, y vamos a dedicarnos unos minutos a hablar de Polo Sur TDF. Estos dos últimos eran sitios.com.ar que se ocuparon a mayor o a menor escala de publicar noticias falsas. Gabriel explicó lo que podríamos llamar el sistema o el mecanismo. Dijimos en los segmentos anteriores que siempre hay un disparador, una semilla falsa que se publica o en una cuenta de Facebook o en una página anónima o en otros sitios. Por ejemplo, anteriormente
Guanaco Sur. ¿Te acordás, Gabriel, Guanaco Sur? La historia de Guanaco Sur, uno de los sitios que funcionó durante el anteaño pasado, Claro. con mucha frecuencia, muy activo, era una de las usinas más importantes de noticias falsas de la provincia. Claro, sobre todo no atacaba en general, atacaba particularmente a los intendentes Buoto y Pérez, siempre con mentiras, pero además llevando a la ridiculización. En algún momento, después vamos a contar cómo se neutralizó este sitio web, que llegó a tener publicidad oficial del gobierno de la provincia. Esto no era, a diferencia de lo que vamos a contar más adelante, una página anónima o una cuenta trucha en Facebook. Era guanacosum.com.ar, era un dominio que tenía un responsable y que, como les dijimos, el gobierno incluso pautó en ese medio hasta que se terminó cerrando. Siempre eran ataques certeros. En algún momento, analizando Guanaco Sur, surgió el paralelismo de cómo trabajaba la propaganda nazi. Siempre mentiras, intentando debilitar a un sector en particular para después intentar ir con algún ataque posterior. Guanaco Sur es un caso tan emblemático que se pisó solo, es decir, el Estado, auspiciando en esta usina de noticias falsas, demostró que el poder estaba detrás. Y también fue ese su fin, porque Guanaco Sur, al tener publicidad oficial, hizo que pudiéramos exigirle al gobierno que por lo menos lo identificara. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, encontramos que finalmente apareció en el gobierno de la provincia Diego Brana, que era el responsable, un diseñador que facturaba la publicidad. Hicimos un informe que estuvo publicado, sigue estando publicado en noticiaetapa.com.ar, y ahí se puso al desnudo. Automáticamente el mismo día a las 2 de la tarde bajaron el sitio. Fue sorprendente. El intendente Martín Pérez terminó denunciándolo a este espacio en la web porque publicó una batería de fake news importantes en este sitio, y el municipio riograndense, un mes antes que pudiéramos exponer quiénes estaban detrás de guanacosur.com.ar, presentó una denuncia penal que no llegó a prosperar. Sí intervino el Tribunal de Cuentas en algún momento por el tema del perjuicio económico que originó que el Estado utilizara fondos públicos para auspiciar en este tipo de sitios, investigación que por lo menos en lo que a mí respecta no terminó en nada tampoco. Claro. Bueno, hablamos de sitios.com.ar. Uno, Guanaco Sur, ya no existe más. El otro no lo hace siempre, pero polosurtdf.com.ar también esporádicamente, uno podría decir quirúrgicamente, tira o planta noticias falsas. Además usa las redes sociales con la idea de demonizar o atacar siempre a los mismos actores. No es que es una producción de noticias falsas aleatorias. Todos los casos, en el caso de Polo Sur, están vinculados a determinado sector político y muy particularmente a una figura puntual del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Es un caso muy puntual el de Polo Sur, porque el dueño es un conocido consultor político que asesoró al actual gobernador Gustavo Melella durante la campaña para llegar a gobernador y que sigue recibiendo ahora fondos públicos ya como asesor del área de comunicación. Entonces estamos hablando de noticias falsas, una vez más, auspiciadas por el propio gobierno. Claro. Y después, digamos, el mayor volumen se da. Fíjense que en Instagram prácticamente no hay, porque es imposible replicar. No hay grupos, uno no puede copiar un link y ponerlo en un grupo de compraventas. En Twitter pasa lo mismo. ¿Dónde es la gran cloaca donde se generan y reproducen las noticias falsas o las fake news? Nada más ni nada menos que Facebook. Y ahí ya listamos una serie de páginas truchas donde siempre se hace lo mismo. Se publica una noticia como si fuera una caricatura o una publicación ridiculizada, y empiezan a aparecer siempre a las horas distintas cuentas trolls o cuentas anónimas que lo que hacen es comentan, ponen me gusta, comparten, y a las horas como mecanismo usan los grupos de compraventa para compartir este contenido. Estamos hablando que estos dispositivos, verdaderos ataques tipo piraña, en algunos casos superan ampliamente los 5.000 o 10.000 vistas, básicamente porque es un ejército de trolls ideado para expandir
esta construcción falsa, esta mentira basada en hechos que lo toman como reales pero los distorsionan. Sí, lo que hacen es poner algún dato que sea real, otro que suene real y un tercero que es totalmente falso. O sea, hacen una gran ensalada para que todo, digamos, simule una noticia como se publica en un medio tradicional cuando en realidad es una gran mentira. Y además hay que decir esto, en Facebook es muy fácil, como decíamos antes, replicar una noticia hasta el infinito, porque se pagan sumas de dinero muy bajas por publicidad y Facebook no se hace cargo de que esa noticia sea real o falsa. O sea, uno puede reportar una noticia imputando que es falsa y la red social no contesta eso o no le presta atención, de manera que no hay forma de contrarrestarlo. Claro, el otro ejemplo, que es un super troll, Juan Picerda, publica fake news y noticias falsas, pero no en general, tiene un destinatario único, las autoridades del municipio de Río Grande, tanto en el Ejecutivo como el presidente del Consejo Deliberante de Río Grande. Uno podría decir, bueno, ¿nos informa? No, el objetivo de estos sitios que hablábamos, Guanaco Sur, que ya no está más, algunas publicaciones de Polo Sur, no todas, pero el Derrape Noticias, Alerta TDF, TDF Opina, Austral Noticias y sobre todo estas cuentas truchas anónimas como Juan Picerda, lo que buscan es engañarlos a ustedes. Ustedes creen, como está publicado, que esto es verosímil y sobre esa base actúan. Hay una intención de engaño, no es que están publicando o compartiendo noticias, es una verdadera campaña de mentiras y de engaño con la idea de siempre demonizar a la persona o al grupo o institución que se está haciendo esta campaña a través de estos mecanismos. Nosotros hablamos de cuestiones generales de cómo operan las fake news o las noticias falsas, pero vamos a dar algunos ejemplos. El más reciente fue una campaña salvaje, despiadada, que hicieron contra el dirigente sindical de los trabajadores judiciales, Luis Bechis. ¿Qué tomaron? Hechos verosímiles. Por ejemplo, el último. Bechis presentó su jubilación a partir del 1 de agosto. ¿Qué hicieron? Sobre todo este sitio del Derrape Noticias. Trastocó esta información y dijo que Bechis, a raíz de denuncias que le habían armado, había renunciado, como si Bechis abandonaba la función. Lo cierto es que Bechis, el año pasado, en el 2021, anticipó que se quería jubilar porque ya está pasado en la cantidad de años de aportes, y a raíz de eso armaron una campaña enorme, incluso a tal punto que los medios de comunicación formales debieron informar, contar esto y tuvieron que hablar con Bechis. Hay un ejemplo concreto, hay un hecho objetivo. Las noticias falsas o las fake news distorsionan, lo malforman y lo publican con la idea de engañar sobre todo al público, a los públicos. A propósito del Derrape Noticias, es un sitio de estos que distribuyen noticias falsas muy interesado en la interna judicial. Claro. Y a mí me llama mucho la atención que cada vez que aparece públicamente en un medio convencional una noticia referida a un juez en particular del Superior Tribunal de Justicia, como reacción aparece una fake news en el Derrape. Claro. Después, digamos, para plantear el escenario global o general, pensemos que esto pasa sobre todo en las campañas electorales casi en un todos contra todos. Ha habido campañas contra el propio actual gobernador Gustavo Melella, la gran mayoría de los candidatos, pero hubo dos denuncias penales. Una la llevó adelante el intendente capitalino Walter Woto, cuando montaron una campaña desde un sitio y desde varias cuentas, terminó en una denuncia judicial, y la otra, que la contamos minutos atrás, donde el propio intendente Martín Pérez en Río Grande, a raíz de las publicaciones en Guanaco Sur que se replicaban en distintas cuentas truchas o control, terminó haciendo una denuncia penal. Digo, porque no es que hay, digamos, algunas víctimas en particular, sino que está generalizado, digo, pasa a ser, uno podría decir, la pandemia de la fake news. No es un fenómeno solo fueguino ni argentino, es un problema global. Las Naciones Unidas han dicho, porque ya han montado observatorios, que las noticias falsas o las fake news son el nuevo mal de las democracias. Bueno, atención con esto, porque hasta hace unos años atrás el debate sobre los temas de interés se daba en público.
en algún momento se daba en los órganos legislativos, se debatía antes de votar una ley, por ejemplo, de votar una ordenanza. De eso se pasó a un debate en los medios de comunicación, Exacto. que no estaba muy bien, pero por lo menos el que debatía ponía la cara, decía su argumento y otro le contestaba. Ahora hemos caído en esta nueva forma que directamente tiene como particularidad ocultar la identidad y atacar de manera anónima. Sí, un ejemplo. En noticiasdetapa.com.ar o en Dar la Palabra, artículos firmados, se han hecho escritos, en muchos casos críticos, en otros no, pero ya no hay alguien que contesta. Mandan estos ejércitos de trolls, como si fueran, no sé, mandemos el 5º batallón de trolls a cuestionar siempre al firmante. Ataquemos el mensajero. Nunca hay una cuestión de fondo, siempre es una cuestión personalizada, descalificando, atacando cualidades personales o institucionales. No es ni para divertirse, juegan mucho con esto de la caricatura, la distorsión de imágenes. No es un tema entretenido, es un tema peligroso. Si valoramos la democracia como cultura y como forma de vida, deberíamos volver a la discusión que contaba Gabriel. Discusiones de frente, en espacios legislativos, al ámbito institucional. Esto es la clandestinidad, que en algún momento se justificó en distintos momentos de la historia de la humanidad, porque durante la Segunda Guerra Mundial los anti-eje, antifascistas, debían estar en la clandestinidad para combatir el fascismo. No es esto. Usan mecanismos que se usaron sobre todo en la década del 30 del siglo pasado, insisto, lo que se llamó la propaganda nazi, la repetición, la distorsión. Recuerden lo que hicieron con la población judía, por ejemplo. Es el mismo objetivo, atacar a un grupo en particular, no hacerlo de manera directa, con la idea de debilitarlos y ponerlos en un lugar de el enemigo contra alguien. Estamos terminando el Contrapuntos de hoy. Algunas conclusiones o un breve resumen de lo que fuimos compartiendo con ustedes. Bueno, primero, las responsabilidades de los que replican una noticia falsa. Claro. Atención, porque no es solo consumir algo y darse cuenta de que es falso, sino tratar de verificarlo, y algunos además dan un paso más y lo replican sin ni siquiera un mínimo chequeo. Esos están colaborando gratuitamente con todo lo que venimos charlando desde el principio. Gabriel, nos pasó a ambos que hablamos con personas que nos dimos cuenta que habían compartido noticias falsas. Y en el 100% de los casos, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron que no se habían dado cuenta. Claro. Directamente lo habían compartido sin leerlo y creyendo que esa información tenía un sentido que no era el que literalmente tenía. Claro, porque dan como válido que si está publicado, es cierto. Incluso pasó con un candidato en el año pasado, no lo vamos a nombrar, que compartió, después se disculpó, un contenido falso. ¿Qué tomó como base? Lo vi en Facebook, pensé que era real, porque en ninguno de estos sitios, Juan Pizarda no dice abajo, soy un troll. Alerta TDF, temas TDF, el Derrape Noticias, entre otros, no te anticipan que te están vendiendo o propagando mentiras o que te quieren engañar. Entonces hay una cuota de responsabilidad de quien le pone me gusta, el quien hace un comentario y el que comparte, más allá de quien tiene intención, ¿no? Sí, el famoso lo escuché en la radio, lo vi en la televisión de otros tiempos, ahora es lo vi en Facebook o lo vi en Twitter o en cualquier red social. O, digo, ya para concluir, quienes comparten por WhatsApp, por ejemplo, y dicen, ¿qué es de esto? Bueno, uno también tiene que hacer el ejercicio, hacerse responsable y poder discernir de cuándo es una mentira escandalosa, cuando es un ataque contra alguna persona o algún sector, a cuando objetivamente hay un medio, una persona responsable con nombre y apellido que puede hacer una crítica, pero desde un lugar que no es el anonimato. Bueno, ¿cómo defenderse de las noticias falsas? Sería un buen consejo para terminar el Contrapuntos de hoy. En principio, mirar bien la fuente de la información. ¿Dónde efectivamente fue publicada? ¿Es un sitio confiable? ¿Es un sitio que actualiza todo el tiempo? ¿Que nosotros hemos leído otras veces y hemos verificado algo que han dicho, por ejemplo? Sí, o las cuentas. ¿Existe, por ejemplo, esta cuenta trucha, troll Juan Pizarda?
Digo, en Tierra del Fuego somos pocos, es fácil chequear y decir, ¿existe o no este personaje nefasto que opera en Facebook? Digo, personaje falso. Hay alguien con nombre y apellido detrás que se oculta, por ejemplo, de Juan Picerda como de otros, o de estas páginas que siempre son anónimas. Uno nunca ve un responsable, no ve notas firmadas. Es un gran aparato del engaño. Una conclusión, Gabriel. Bueno, eso es otro tema. Si no están firmadas las notas, desconfíen. Si no hay un responsable detrás de un sitio con nombre y apellido conocido, desconfíen también, porque si no van a caer en este tipo de engaños. Ustedes son los engañados, a ustedes les están dedicando este espacio para manipularlos, y una vez que los manipulen con una noticia, bueno, que puedan hacer de ustedes lo que les parezca, es decir, puedan tratar de creer en hechos que efectivamente no sucedieron y a partir de ahí inducir cualquier cosa, el voto, por ejemplo. Mi única recomendación, no nos dejemos engañar con las noticias falsas, porque hay una cabeza perversa detrás que lo único que quiere es usarnos para atacar a alguien y perjudicarnos en lo personal cuando ingenuamente compartimos, escribimos o le ponemos me gusta, un like a una publicación que parece ingenua, divertida, pero que es un ataque certero de alguien que está detrás, y en todos los casos hay financiamiento público ilegal, oscuro, financiando este tipo de acciones. Nos reencontramos en la próxima edición de Contrapuntos.